Coloquio Letras Nacionales y la construcción cultural y literaria de la nación colombiana. Esto somos, esto defendemos. A continuación damos inicio a la mesa número 1, quien estará moderada por el profesor Julio Alberto Bejarano del Instituto Caro y Cuervo. El profesor Julio Alberto es doctor en filosofía y director de la línea de investigación en literatura comparada del Instituto Caro y Cuervo, en la maestría de literatura. Julio Alberto Bejarano Hernández es docente investigador del Instituto Caro y Cuervo en la maestría de literatura y cultura 2004 actualmente. Entre sus libros recientes está Archipiélagos e Islas Desiertas en clave francófono y el libro titulado Antología y Estudio Crítico de la revista Espiral de Bogotá, libro ganador del premio Julio González de Bogotá. La conferencia virtual se titula Jorge Zalamea y Letras Nacionales, a cargo del profesor Ricardo Sánchez Ángel de la Universidad Libre. El profesor Ricardo es abogado, magíster en filosofía y profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en historia por la Universidad Nacional de Colombia. En la actualidad es profesor titular de la Facultad de Filosofía y director del doctorado en Derecho de la Universidad Libre. Ha sido decano en la Facultad de Ciencias Humanas 2014-2016 y de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales 1989-1993 de la Universidad Nacional de Colombia. Participa activamente en la defensa de los derechos humanos desde una perspectiva internacional. Autor y coautor de varios libros y capítulos, entre ellos Lecturas Colombianas, 1995, y Huelga, Luchas de la Clase Trabajadora en Colombia, 1975-1981, 2009. Adelante, profesor Ricardo, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias al colega Darío Henao, coordinador del evento y de toda esta programación sobre Manuel Zapata Olivella, a todos los colegas, estudiantes. He titulado provisionalmente mi ponencia como Jorge Zalamea y Manuel Zapata Olivella. La revista Letras Nacionales ocupa un lugar de primer orden en la fragmentada y precaria tradición nacional cultural. Es renovadora, constituye una inflexión, un desafío a los cánones establecidos por la Carta de los Notables de la Cultura, periodistas, poetas, profesores, académicos, letrados. Se preocupa por crear un campo intelectual diferente, más inclusivo, con un paradigma radical sobre la cultura nacional en diferentes modalidades: el cuento, la canción, la poesía, el ensayo, el folclore, la novela, el teatro, la reflexión, los debates sobre la cultura, en el ámbito doméstico y externo. Una revista nacional abierta a lo internacional, donde lo primero es producto de la confluencia de presencias e influencias de distinto orden. En el editorial número 2 de Letras Nacionales se escribió: nuestro nacionalismo no es ciego ni estrecho, tenemos conciencia exacta de los valores regionales y universales, lo que no significa que nos sintamos inferiores a lo foráneo. Somos universales por el solo hecho de existir, de representar la suma de las culturas más viejas de la humanidad: América, Asia, África y Europa. Con esa clarividencia sobran los temores de que pretendamos autoamputarnos del mundo, como subjetivamente lo han venido haciendo quienes creen que no representamos nada en la literatura universal. Nuestros orígenes no se dan con el momento de la conquista, como civilización y barbarie. Provienen de lo raizal, de los primeros pobladores del continente, cuando en diásporas se encontraron y mezclaron distintos destinos. La cultura nacional no es un corsé autárquico y excluyente, sino una búsqueda y proyección permanente de lo situado histórico del país, a su propia conciencia, trascendiendo el diálogo de los pueblos del mundo. En este sentido, la literatura aborigen que tiene en nuestra América al Popol Vuh como referente paradigmático, al igual que otras tradiciones, son las matrices irrenunciables que, al ser desconocidas, empobrecen nuestra tradición.
Los cronistas de Indias forman parte de esa saga a pesar de su destino colonial, porque es literatura que trasluce realidades terribles y magníficas, como las evocadas en la Araucaria, que forma parte de la biblioteca de Alonso Quijano El Quijote, que enriquece nuestra lengua franca. Y las del Inca Garcilaso, que inspiró con sus comentarios reales al Tupac Amaru en la Gran Rebelión. Lo mismo se ha de decir de Juan de Castellanos y sus elegías. De manera especial hay que recordar a Bartolomé de las Casas y su obra Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias, en donde hace un viaje al fondo de la tragedia inicial de nuestra América. En medio de una prosa y una poética que expresa la dualidad de intereses, brota lo que se va amasando como el pan de nuestra literatura nacional. Es el barroco que se proyecta a la pictórica y a la arquitectura en la colonia, el mestizaje con el sincretismo de pueblos y culturas. Allí África hace presencia grande con los esclavizados en esa época de tormentos de la acumulación originaria del capital. Ellos, también raizales, nos dan fundamento internacional a nuestra cultura nacional desde abajo, con sus costumbres en común, sus profesiones, oficios, saberes, artes, música, bailes, cocinas, memorias. Al igual su espíritu de libertad que se pregonó con la rebelión cimarrona y palenquera cuando se proclamó la autonomía de Bencos y Huiva en sus palenques. Y en ese otro momento crucial, la Revolución de Independencia con su crisol de culturas y su alcance continental, con presencia no solo de españoles, sino de fuerzas internacionalistas como las legiones de irlandeses, ingleses, franceses, alemanes, italianos y otros. Pero ante todo como proyección de una conciencia americana que hizo tránsito de la autonomía a la independencia, donde Haití es capítulo fundante que se incorpora en nuestro propio proceso histórico. Luego, en esta línea rápida de buscar una conducción de nuestra traducción, sorprende la revolución poética de Candelario Beso, Cantos Populares de mi Tierra, cuando incorpora la copla del juglar, el boga proletario del Río Grande de la Magdalena, a la vida poética con cuerpo propio, donde la creación del poeta es conciencia de lo cotidiano y popular. Una línea raizal con algo del romancero español en un sincretismo que se encumbra con la poesía. En los cantos está el amor, el río, los sentimientos del boga y la gran sátira de la expropiación de los códigos. Otros hitos de la tradición en busca de lo nacional popular, de la comprensión del país, se había dado con la expedición botánica de José Celestino Mutis en la colonia, cuando se incorpora la fauna y la flora a la cultura y la ciencia natural. Viene la comisión coreográfica del 50 al 59 de Agustín Codazzi y Ancísar López, autor de La peregrinación de Alfa por las provincias del norte de la Nueva Granada, 1850-51, seguido de la expedición de Jorge Isaacs, como miembro de la secretario Comisión Científica, quien realizó los estudios sobre las tribus indígenas del estado del Magdalena en 1881-82 y del 86 al 87. Luego, en el gobierno de López Pumarejo, se creó la Comisión de la Cultura Aldeana 34-36, con la dirección de Jorge Salamea, de fructíferos resultados, empezando por el logrado esquema para una interpretación sociológica del departamento de Nariño, reeditada por Fal Gorda con un prólogo suyo en 2005, acompañado de la versión completa de la carta de Jorge a la juventud colombiana desde Londres en abril del 33. Esta carta fue reproducida en largos apartes en Letras Nacionales número 2. La impronta de Jorge en la cultura colombiana es asombrosa, y su balance ha sido afortunadamente realizado por Andrés López Bermúdez en Jorge Salamea, Enlace de Mundos, Teatro Literario y Cosmopolitismo 1905-1969. Jorge fundó la Revista de Indias con la concepción que él tenía de la cultura bajo el influjo del nacionalismo de la Revolución Mexicana, los ecos del Octubre ruso, García Lorca y la España de la Guerra Civil. Su búsqueda fue por la incorporación de lo nuestro en el ámbito mundial y de estos en el espacio y de este en nuestros espacios
cerrados por el autismo cultural y la hegemonía autoritaria clerical. El 9 de abril va a ser un parteaguas de la historia nacional. Jorge y Manuel participaron directamente en el levantamiento popular contra el asesinato del líder Gaitán. Se tomaron la Radio Nacional, ambos con otra compañía. En el caso de Jorge, junto con Gerardo Molina y otros, proclaman la necesidad de la resistencia y la revolución para detener el caos y la violencia, organizando una junta revolucionaria de corta duración. Manuel escribió La Calle 10 y el artículo del 9 de abril, Interpretación comunista sobre estos acontecimientos. Jorge va a la cárcel, duramente estigmatizado, y edita Crítica, fundada en 1948, una publicación definitiva de la cultura colombiana por su sentido de lo nacional, dominado por lo político, su quehacer literario y su pensamiento publicado con el arte de la astucia, eludiendo la censura. Un verdadero tesoro, de acuerdo a Jacques Villard. En Crítica, Jorge publica su cuento La metamorfosis de su excelencia, que anuncia el gran Burundún Burundá muerto, de importancia superlativa literaria y política, cuya universalidad de algo tan nacional como el caudillo esperpéntico es convertido en la metáfora del terror autoritario, escrito en el más bello lenguaje barroco. Jorge y Manuel, junto con Diego Montaña, participaron en el Congreso Mundial de la Paz en Pekín en 1953. Y los tres escribieron sobre ese acontecimiento con mucho entusiasmo. Cuando Manuel funda Letras Nacionales, tiene clara la importancia de la colaboración de Jorge, y a este no escapa la trascendencia de la empresa. Belisario Betancourt, Jorge, León de Greiff y Caballero Calderón encabezan la lista de colaboradores. En la revista hay ensayos y comentarios de Eduardo Santa, Alfredo Iriarte, Germán Espinosa, Elena Iriarte y otras notas sobre la obra de Jorge. Se destaca un ataque de Gonzalo Arango rechazando la imputación que Jorge le hizo de ser agente de la inteligencia policial. En el editorial del número 2 se lee: como prueba de la entrañable relación, Letras Nacionales ha decidido publicar en este número extensos fragmentos del mensaje a la juventud colombiana, escrito en Londres por Jorge Salamea en 1933, es decir, hace ya 32 años. La lectura de este documento produce cierta desazón, más aún el penoso sentimiento de una gran frustración nacional. Pues los errores denunciados y los problemas planteados por Salamea hace 32 años subsisten hoy en sus raíces y aparecen agravados por el natural desarrollo del país, por la tragedia del Decenio Negro que aparece anunciada en las páginas de Salamea, por el robustecimiento económico de la casta más llamada dirigente, en torno a la cual se ha venido acelerando el fenómeno de la concentración de la riqueza. En todo caso, es muy recomendable la lectura de estas páginas de Salamea como el eco todavía vigoroso y saludable de unas admoniciones hechas hace ya un tercio de siglo y aún podría servir como base para una plataforma reformista. En el epígrafe de la carta de Jorge se dice: Letras Nacionales se asocia al homenaje de los escritores del país a la prolífera obra de Jorge Salamea. La carta es uno de los ensayos clásicos de la literatura política colombiana. Tiene un eco en la Carta de Jamaica de Bolívar, a quien cita con admiración. Su finalidad es sacudir la conciencia de los jóvenes y de la generación de los nuevos sobre la capitulación de esto a los viejos centenaristas a propósito de la caída de la República Conservadora. Allí Jorge introduce categorías analíticas de gran pertinencia para comprender la crisis histórica de Colombia, que tiene su origen en la interrupción de la Revolución de Independencia y en la consolidación de la República financiera y señorial, con su cortejo de miseria, atraso, injusticias, pobreza cultural, partidos hordas y colonialismo doméstico y externo. La punta afilada de Jorge se encamina contra el capitalismo,
Dice pero como es hoy y no ayer nuestro día, como ahora mismo estamos viendo que toda la vieja política y todos los viejos procedimientos y todo el viejo cientificismo y toda la vieja economía política y toda la vieja organización capitalista industrial no han hecho cosa distinta a convertir el mundo en la cosa fea, deshonesta, caótica y oscura que se nos está desmoronando entre las manos. Los que no quieren hacerse cómplices de tamaña sordidez y vergüenza no tendrán más remedio que renunciar a la habilidad de antaño y declararle la guerra abierta y de por vida a cuanto significa defensa de tal orden de cosas. La carta es un ensayo de crítica social y política a las conductas impuestas de la corrupción, la simulación cultural y las promesas reiteradas e incumplidas en un contexto de lucha, relevo y cooptación entre generaciones, en que lo literario se afirma como primado en la definición de los nuevos. La valoración de Jorge sobre la literatura colombiana está sintetizada en la encuesta realizada por Germán Espinosa para Letras Nacionales en el año 2, número 1. Esta se mueve en dos direcciones. Reconoce a León de Greiff como la excelencia misma del quehacer poético. Recupera en grande al Tuerto López con la comedia tropical. Estima a los piedracielistas. Desprecia a los nadaístas por su simulación. En cuanto a la novela, es hipercrítico, ya que no se compara lo realizado aquí con lo logrado en México, Argentina, Cuba, Perú. Dice que ninguno, empezando por García Márquez, es comparable con Cortázar, Carpenter, Vargas Llosa y otros. Dice que lo mejor es García Márquez, Rojas Erazo y La Promesa, Alberto Sierra. Con anterioridad, Zalamea hizo valoraciones muy positivas sobre La Marquesa de Yolombó y La Vorágine. En esta encuesta está su ataque tonante a Gonzalo Arango, cuyos vericuetos pueden leerse en la obra de Andrés López Bermúdez y que tiene su comienzo en la campaña de difamación de Arango contra la entrañable Marta Traba. La opinión de Jorge sobre Manuel es desconsiderada y desdice del autor del Sueño de las Escalinatas, desdice de su compromiso con los pueblos y la literatura de todas las culturas, del combatiente libro en mano por Vietnam, del afortunado autor de poesía ignorada y olvidada. Se puede leer en la carta transcrita por Andrés López, que está en el archivo de José María Rivas Zacconi, supongo que es a Lino Gil Jaramillo, refiriéndose a los elogios de Lino Gil a Manuel. Este periodista había elogiado a Manuel. Y Jorge escribe: no me cabe en la cabeza que pongas a Manuel Zapata Olivella al lado de los pocos valores que van surgiendo en nuestra novelística. El bueno de Manuel hace unos 30 años que viene tratando de escribir y todavía no ha aprendido a redactar, como dicen las señoras de costurero. Mejía Vallejo, Alberto Sierra aparecen como gigantes al lado suyo, aunque el primero sea muy inferior a Gabo, a Rojas Erazo y a Álvaro Cepeda. Del segundo hay que esperarlo todo, pues apenas tiene 24 años. Lo que Jorge trasluce es una repelencia inaudita con Manuel. No porque la obra de este no pudiera ser evaluada en forma severa y crítica. El propio Manuel es autocrítico en grado sumo con Tierra Mojada, por ejemplo, ante el coro de amigos suyos que la exaltaban, como se puede leer en el editorial número 42 de la revista, donde con humildad hace un balance muy descarnado de su trayectoria. Porque Jorge no critica, sino que descalifica una mácula en su personalidad. Al día de hoy, después de la consagración de Changó el Gran Putas, Manuel ocupa un lugar estelar en la novela colombiana y en la cultura latinoamericana, al lado de Jorge y su Burundún Burundá muerto. Se trata de la justicia poética de los tiempos.
Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Ricardo Sánchez, por esta, yo diría, memorias literarias y también una disertación que nos genera muchas preguntas y nos hubiera gustado escucharlo un poco más. Bueno, yo quisiera abrir una pequeña discusión y también darle la palabra. Primero, volviendo a algo que usted mencionó, profesor, y es la capitulación, a propósito de las cartas y de la historia de Colombia en un día como hoy, 11 de noviembre. Las capitulaciones, en algún momento mencionó en esa carta de Jorge Salamea la capitulación de los nuevos, y me gustaría que pudiéramos ahondar un poquito ahí porque efectivamente es algo que también menciona Luis Vidales en ese discurso del premio Lenin de la Paz, en el último número de Letras Nacionales. También hace ese balance de los años 20 donde él dice: yo estaba solo y yo tuve que crear una vanguardia yo solo, con Suenan Timbres, pero esa generación de Alberto Lleras Camargo y demás, algunos más hacia la política, otros más combinando hacia la literatura, claudicaron. Lo mismo va a decir Hernando Telles, lo menciona así. Entonces me gustaría, profesor, que nos pudiera hablar de esa idea de la capitulación y hasta qué punto una generación capitula y cuáles son las consecuencias de esa capitulación. ¿Te contesto ya o hay más preguntas? Sí, puede ser primero y luego abrimos el espacio, sí. Bueno, yo te agradezco mucho la pregunta. Yo me estoy refiriendo es a lo que Jorge plantea en una carta que es una carta de combate y de lucha. No es una memoria, una evocación 20 años o 40 años después, una alusión, sino que está escrita al calor de los acontecimientos desde Londres en 1933, cuando él ve con preocupación que todo la gran ruptura que se ha producido en el país a propósito de la crisis de la República Conservadora y la irrupción del gobierno de la Concentración Nacional de Enrique Olaya Herrera, lo que está produciendo es una cooptación, una captura de la generación de los nuevos. La carta va dirigida a Alberto Lleras y a Francisco Umaña Bernal, a raíz de que ellos habían sido nombrados por Alfonso López Pumarejo como parte de la Dirección Liberal Nacional que él comandaba. Y hace un diagnóstico descarnado de lo que él llama primero una generación literaria, pero que es una generación que hace tránsito a la vida política. Hay una deserción, por lo tanto, de su afinidad a la literatura. En esos momentos él ya tiene claro, por supuesto, la importancia de Luis Vidales. También es uno de los poetas fundamentales que rescatan el balance que hace de la literatura colombiana, y justamente para oponerlo a la simulación y a la pose nadaísta. Él plantea que esa es la verdadera vanguardia, que allí se da una verdadera ruptura en el lenguaje y en el motivo poético, en la literatura nacional, con Luis Vidales. Entonces, el método que trabaja Jorge es el de combinar las luchas intergeneracionales, porque esto es un combate contra los centenaristas, lo que los nuevos han hecho, que para él los centenaristas son el canapé republicano, la inmovilidad, las buenas maneras, las costumbres, pero es la complicidad con el statu quo, con el viejo país, con algo que lo incita mucho a la reflexión y que provoca su ira. Salamea es un iracundo de la política, es un iracundo con dignidad, una dignidad que no tiene par en su capacidad de manifestarse en los distintos ámbitos, en la creación literaria y en la actitud crítica. Y su contundente combate contra el centenarismo, que significa adherencia
lo que significa el amañamiento, lo que significa la desaparición del principio de contradicción, de que todo tiene que moverse pasito, de la simulación, de todo esto que va a constituir un modo de ser del civilismo colombiano, preocupa en un grado sumo al joven Zalamea y de allí su combate. Esa es la trascendencia de la carta. Pero la carta va más allá de la lucha antigeneracional y es que tiene un punto afilado, un recuerdo, hago caer en cuenta, contra el capitalismo. Para él aquí se ha instalado ya una república financiera y lo que hay de incipiente desarrollo capitalista es algo bastante artificial y contribuye al fortalecimiento de la otra estructura de dominación perversa que es la república señorial. República señorial y república financiera constituyen categorías analíticas que Zalamea utiliza en la carta con muchísima lucidez y son herramientas heurísticas muy potentes. Y esa carta, con toda razón, Zapata la reproduce en grandes apartados, no completa, solo podemos conocerla de nuevo con la edición que hizo Orlando Fals. Y es un documento que yo no dudé en calificar, no dudo en calificar como una pieza maestra de la literatura política colombiana. Muchas gracias, profesor. ¿Preguntas, comentarios que tengan ustedes o a través de las redes también? Maestro Ricardo, buenos días. Te saluda Buenos Luis días. Magín. Luis te Magín veo te bien. saluda. No, tú no. ¿Qué piensas de la amistad de Federico García Lorca y Jorge Zalamea? Bueno, como historia de vida es una cosa entrañable y muy bella. Está recuperada la investigación a que he hecho alusión, te recomiendo vivamente. Ojalá tengamos un libro sobre Manuel Zapata Olivella, como el que ha hecho Andrés López Bermúdez sobre Jorge. Aquí lo tengo. Es sumamente exhaustivo. Yo le he hecho glosas, pero es para divertimento. Pero realmente es una obra que enriquece profundamente la historiografía crítica colombiana. Y tenemos cuerpo cierto para hacer el balance de la personalidad de Jorge. Y allí hay unos apartados muy fuertes a favor de mostrar la intensidad de esa amistad. Jorge había publicado, no sé si la correspondencia completa, en Revista de Indias, después de la muerte de Federico, el asesinato mejor de Federico, y pues es una correspondencia entrañable, es una correspondencia amorosa de dos amigos que se quieren profundamente porque sus afinidades son inmensas. Federico le dedica poemas a Jorge. En la negra encrucijada, 6 doncellas danzan, 3 de oro y 3 de plata, que es la guitarra. Ese es un madrigal que se dedica Federico a Jorge. Y por supuesto, toda la investigación popular de Federico, que estaba metido en la entraña misma del mundo andaluz, hace, como sabemos todos, esa relación con la música tradicional, con su maestro Manuel Falla, y la poética que permite en el cancionero español, el romancero español, pues es educativo para un personaje como Jorge. Y Jorge ya manejaba distintos idiomas, Jorge ya, a pesar de su juventud, o por su juventud, tenía un cosmopolitismo acentuado, ya había visitado México, Centroamérica,
hay que agregar, mi ponencia está acotada por razones de tiempo, pero quiero agregar que también coinciden en dos aspectos, la personalidad de Manuel y Jorge, que es su experiencia y su periplo mexicano. En el nacionalismo de ambos está el alimento de la Revolución Mexicana con su potente nacionalismo cultural, no me cabe la menor duda. Entonces, sí, Federico es un personaje muy entrañable para toda esta historia. Finalizamos. No hay tiempo para más preguntas. Escritor. ¿Sí? Bueno, me dicen que sí. Adelante. Doctor Ricardo Sánchez, ¿dónde cree usted que radica la esencia de la animadversión de Zalamea contra Manuel, teniendo en cuenta que Manuel nunca se pronunció de una forma tan tajante en contra de Zalamea? Bueno, en los defectos de Jorge, en las carencias emocionales de Jorge. Jorge es un hombre que sufrió mucho en la vida. Sufrió mucho en la constitución de su propia personalidad. Y luchó al mismo tiempo por superar ese problema. Sus relaciones familiares fueron desastrosas. El libro de Andrés López nos da las claves. Su relación con su esposa española le produce una culpabilidad enorme cuando muere. Lo deprime, es cuando escribe su famosísima meditación, La Consolación Poética. La literatura como salvación del humano. Marta Traba decía que Jorge era un soberbio de primera línea, pero al mismo tiempo era este grande hombre, cuyos trazos no pretendo haber recogido, ni mucho menos, esa investigación muestra. Yo tengo en mis entrañables recuerdos de niñez y juventud haber conocido a Jorge Zalamea cuando fue a Palmira. Tengo El sueño de las escalinatas en la edición que él hizo, bellísima, con firma y dedicatoria de él. Y estar como joven o escuchándolo, la lectura, apartados grandes del sueño de las escalinatas y luego conferencias. Fue en 2 oportunidades, pero luego en Cali, en la Universidad del Valle, por supuesto, bastante. Jorge es una de las figuras magistrales de toda la rebelión estudiantil del año 71, en la Universidad del Valle y en Colombia. Tiene muchos méritos, muchas virtudes, pero como humano tenía esas carencias. Es decir, por eso le digo que no se compadece. Alguien que escribe la introducción al arte antiguo, escribe poesía ignorada y olvidada, una investigación de ese peso, con extraordinaria favor de la tesis de que en materia de poesía no hay países desarrollados, para exaltar la importancia de las poesías ancestrales, raizales. El que escribe el poema sobre el hombre, el niño de Kenia, el que participa en un combate por Vietnam con un bello libro hecho por él, Las aguas vivas del Vietnam. En fin, la esencia misma de su personalidad en busca de lo popular, la revolución poética que implica el planteamiento de Zalamea, de poesía testimonial al aire libre, de gran trascendencia, no lo eximen, no nos exime a ninguno de los humanos de conductas censurables, reprochables, como la que Jorge tiene, además con alguien que haya sido extraordinariamente generoso con él, con la revista. Esa es la reflexión que yo te podría participar, comentar. ¿Sí? No concesiones a Zalamea en esa materia. Pero ahí lo importante es la gran humanidad de Manuel, que también lo quise mostrar en esa apretada texto que les presenté.
de la gran humanidad que no tiene ningún, tal como tú lo señalas, ninguna reticencia para reconocer la importancia de Jorge y la grandeza. De manera pero además en aceptar autocríticamente sus deficiencias, sus carencias. Ese editorial del número 42 es muy importante tenerlo como reflexión. Este seminario que se ha venido haciendo, la recuperación de la obra de Zapata, es un hecho extraordinario, de los aportes, toda la reflexión. Pero él ahí nos manda un mensaje: cuidado con la adulación. A mí, cuando publiqué Tierra Mojada, los amigos me dijeron que eso era la berraquera, pura paja. Eso está lleno de defectos, tiene problemas muy serios. A estas épocas, cuando decide fundar Letras Nacionales, dice: yo no había aprendido ni a bailar, ni a cantar, ni a nada, y con Delia decidimos pues, que había que retornar a mi verdadera vocación, que era haber hecho unas incursiones literarias. Eso es muy bello, ese texto, que no es un texto íntimo, o mejor, no es un texto íntimo, pero no privado. Es un texto íntimo, público, para educar y dar una prueba de humildad. Es lo que él pide para eso. Eso es lo que lo vuelve, a mi juicio, en su parábola vital, adquiere su grandeza con el Changó el Gran Putas. No porque lo otro se desmerece. Yo mismo he escrito, ustedes lo saben, un prólogo en la publicación de la obra completa para la calle 10, mostrando las virtudes de la calle 10. Pero el Changó es la síntesis de toda esa autocrítica permanente de ese quehacer. Eso es admirable, es admirable. No nació ya como Rimbaud escribiendo un joven su obra maestra, como los otros de la literatura. Él vivió un quehacer muy contra la corriente, contra sus carencias, contra sus debilidades, una batalla de superación admirable contra el racismo, contra la exclusión, contra la incomprensión, pero al mismo tiempo con una gran fortaleza, porque se hizo ilustrado, se hizo médico de la Universidad Nacional, adquirió una experiencia internacional, se ligó a las culturas africanas, en la Meca internacional, que era Nueva York, en fin, todo lo que conocemos, ¿no? Bueno, tenemos una última pregunta desde una de las redes que nos siguen. Mateo Romo le pregunta al profesor si puede hablar un poco más del Gran Burundú Burundá y la metáfora del terror autoritario sobre aquel monstruo. Bueno, yo digo, para ejercer mi venganza poética con Jorge, que en ese Olimpo que todos construimos de los escritores colombianos y latinoamericanos, pues está Manuel con su Changó el Gran Putas, y está Jorge con el Gran Burundá muerto. Los pongo como iguales, como Jorge había hecho la diferencia de que él era y Manuel no era. Entonces es mi venganza poética. El Gran Burundá sin duda es una obra que hizo época, es producto de esa batalla de Salamea tan entrañablemente valiosa, que ha sido recuperada en esta investigación, pero el ensayo de Jacques Villard, Mitos sin mitos, su crítica a la revista Mito y la recuperación de crítica, y también ha sido recuperado el balance de la revista Crítica. Se ha hecho afortunadamente un primer balance en la biblioteca, en el Boletín Cultural y Bibliográfico, y que nos permiten ver a un Salamea publicando una revista en el fragor mismo de la contrarrevolución, yendo a la cárcel, perseguido, estigmatizado, eludiendo la censura, con un éxito importantísimo, guardadas las proporciones y relativizando.
la palabra éxito. Y ahí escribe su primer cuento, que es La Metamorfosis, que es un preanuncio de un gran cuento. Yo lo he vuelto a leer para pensar mejor la fetidez que tenemos hoy en el poder en Colombia, la podredumbre del poder y el Burundún Burundá. El Burundún Burundá es una sátira maravillosa, es una construcción barroca del esperpento del gobernante, que tiene una fuerza coral inmensa. Es un poema novelístico, si me permiten los especialistas utilizar esa síntesis, que goza de una aceptación importantísima en la época. Es publicado en Argentina, traducido al francés, luego con prólogo de Nikos Kazantzakis en griego, en lenguas, distintas ediciones de la obra, y su valor está en cómo ese personaje tan nacional latinoamericano que es el dictador, y el dictador colombiano, que es Laureano Ospina, que va a ser luego Rojas, escrito antes de Rojas, luego se está refiriendo a la fetidez del dictador civilista disfrazado, logra entonces un alcance universal. La metáfora del Burundún se vuelve una metáfora universal. Yo, haciendo ostentación de innovador, en algunos de mis artículos políticos de crítica al poder en Colombia, he escrito, dije, voy a contrariar a Jorge Salamea, que el gran Burundún Burundá no ha muerto. Y lo que hemos tenido durante todos estos años en el poder es la continuidad, la confirmación de que el Burundún Burundá sigue vivo. Es así como llegamos al final de la conferencia virtual titulada Jorge Salamea y Letras Nacionales, a cargo del profesor Ricardo Sánchez. Muchísimas gracias, profesor Ricardo, que tenga un buen día. A ustedes muchas gracias.